Buenas tardes, señoritas y jóvenes estudiantes. De acuerdo al cronograma de clases teóricas, se me ha indicado de que el tema del día de hoy va a ser dictado por una persona. El tema corresponde a los últimos pares craneales. Para comenzar el tema, vamos a recordar algunos aspectos particulares que tienen en realidad los 12 pares craneales. ¿Por qué? Porque estos nervios, primero que nada, se encargan de tener su territorio tanto funcional como clínico aplicativo a nivel de lo que es la región de la cabeza y del cuello, ¿no? Tienen características peculiares, aunque como vemos en la diapositiva decimos que son troncos nerviosos que corresponden al sistema nervioso periférico, pero que una de estas características es, por ejemplo, de nacer o de tener origen a nivel específicamente de lo que viene a ser el encéfalo. Y si hablamos del encéfalo, tenemos que acordarnos que dentro del encéfalo existe justamente esta estructura que estamos viendo acá, que corresponde a lo que se llama el tallo encefálico o tallo cerebral. Si nosotros nos acordamos, el tallo cerebral o encefálico está constituido yendo de abajo hacia arriba, primero por lo que es el bulbo raquídeo o la médula oblonga. Luego tenemos hacia la parte superior la protuberancia, o también llamado ahora el puente. Y finalmente en la parte superior, lo que conocemos como el mesencéfalo. Entonces, es justamente de estas estructuras mencionadas de las que se van a originar en este caso específicamente los 10 últimos pares craneales, ¿no? Otro aspecto importante es de que una vez que están formados los pares craneales que estamos viendo acá, estos van a salir, ¿no? Van a emerger fuera del cráneo a través de los llamados forámenes o agujeros, que ya han sido estudiados desde el punto de vista osteológico, ¿no? En cuanto a la nomenclatura o denominación, estos por un lado pueden ser enumerados utilizando lo que se llaman los números romanos, ¿no? Del 1 al 12. Y otro tipo de nomenclatura es justamente el nombre que se les da, que generalmente va en relación a lo que viene a ser las estructuras donde finalmente terminan inervando o teniendo su territorio de inervación estos nervios. Otro aspecto es de que estos pares craneales, tomando en cuenta estas tres partes, mesencéfalo, puente y médula oblonga, estos pares craneales van emergiendo o van originándose de forma correlativa desde arriba hacia abajo, ¿no? Justamente terminando a lo que es, o en lo que es en este caso el bulbo raquídeo o médula oblonga, que fundamentalmente es nuestro tema que está relacionado con el día de hoy, ¿no? Porque es donde justamente nosotros vamos a ver los últimos 4 pares craneales. Es decir, podemos aquí identificar, por ejemplo, el nervio vago, acá por abajo el nervio, perdón, inicialmente el nervio glosofaringeo. Por debajo tenemos el nervio vago y más inferiormente tenemos al nervio espinal. Y por delante de estos tres tenemos el nervio hipogloso. Entonces, por eso
indicábamos y decíamos los últimos 4 pares craneales, ¿no? Esos son detalles, características que ya se han ido viendo en el transcurso también de las clases anteriores. Aquí tenemos un resumen de los nombres propios de cada par craneal, acompañado obviamente de su nomenclatura también, que habíamos dicho en números romanos, ¿no? Para ya entrar en el tema, no debemos olvidarnos de que existe o podemos manejar una clasificación desde el punto de vista funcional. Es así que nosotros podemos encontrar nervios sensitivos, nervios motores y nervios mixtos, ¿no? Y dentro de estos 3 grupos justamente tenemos identificados a los pares craneales de acuerdo a las funciones que van a llegar a cumplir. En este caso, por ejemplo, si hablamos de los nervios motores, justamente en este grupo vamos a identificar a nuestro 11º par craneal o nervio espinal y a nuestro 12º par craneal o nervio hipogloso. En el caso de los nervios mixtos, vamos a identificar los otros 2 pares, el 9º par, glosofaringeo, y finalmente el 10º par, nervio neumogástrico, o también llamado, habíamos dicho, nervio vago, ¿no? Un detalle más importante es que cuando hablamos del nervio vago, podríamos decir que este nervio tiene la particularidad de extenderse más allá de la región del cuello. ¿Eso por qué? Porque por lo general los pares craneales, los 12 pares craneales como territorio de inervación, tienen principalmente lo que es la región de la cabeza y del cuello. Pero el detalle es que el nervio vago se extiende, ¿no? Y lo vamos a ver posteriormente. Se extiende y va a abarcar la región del tórax y finalmente va a terminar en la región de la tórax. Entonces, podemos decir que es una particularidad que tiene este nervio. Bueno, comenzando por el 9º par craneal, o también llamado nervio glosofaringeo. Este nervio, como lo habíamos visto, es un nervio mixto. Eso quiere decir que tiene una función motora, una función sensitiva, una función vegetativa y una función sensorial. En la parte general, decimos que principalmente tiene relación con lo que son los músculos de la faringe, ¿no es cierto? Después, desde el punto de vista sensitivo, tiene relación con lo que es la mucosa, principalmente de la faringe también, y en este caso también del tercio posterior de la lengua. Y en lo que se refiere a la parte vegetativa, principalmente está en relación con una de las glándulas salivales, ¿no? ¿Qué sucede en relación al origen real? Cuando hablamos del origen real, estamos indicando, estamos diciendo el lugar donde verdaderamente, realmente va a tener origen este nervio, ¿no? Entonces así tenemos lo que es un núcleo motor. Y bien sabemos ya que el núcleo motor, como en otros pares craneales, está justamente situado, ubicado en este núcleo que corresponde a lo que se llama el núcleo ambiguo. ¿Qué pasa con el origen vegetativo? Este está dado principalmente por 2 núcleos, ¿no? Un núcleo llamado el núcleo salival superior, ¿ya? Y el otro núcleo denominado con el núcleo pero con el nombre de núcleo redondo, ¿no? Entonces así que tenemos acá la presencia del núcleo salival inferior y por detrás justamente el núcleo redondo. En relación al origen sensitivo, decimos que el origen sensitivo está en la parte exocraneal, o sea, por fuera del cráneo.
en el mismo trayecto, en este caso, del nervio glosofaríngeo. Y está dado fundamentalmente por dos ganglios, ¿no? Antiguamente en la nomenclatura teníamos el ganglio de Anders, decíamos, ¿ya? Que hoy en día se lo conoce como el ganglio inferior directamente. Y luego tenemos el ganglio de Ehrenreiter, que ahora se lo conoce con el nombre del ganglio superior. Lo podemos ver en esta imagen ampliada justamente la presencia de ambos ganglios en el trayecto del mismo nervio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia cuando hablamos del origen aparente? Como su nombre nos está diciendo, es donde nos da la apariencia de que el nervio se está originando. Por eso se llama origen aparente. Y en este caso el origen aparente se encuentra a nivel del bulbo, ya habíamos mencionado eso, específicamente en lo que viene a ser el surco colateral posterior. Pero que en neuroanatomía nosotros le hemos dado el denominativo más específico de surco retroolivar. Entonces ese es el origen aparente que tiene este par craneal. ¿Qué pasa con su trayecto? Y obviamente al hablar del trayecto tenemos que hablar de las relaciones y en este caso vamos a mencionar las relaciones más importantes que va a tener. ¿Okay? Entonces, resulta de que dentro de lo que es el trayecto y las relaciones, en lo que viene a ser la cavidad craneal, primeramente, primero el nervio se encuentra envuelto por lo que es la pía madre, ¿no? Atraviesa el tejido subaracnoideo y se va a relacionar directamente con la estructura del hueso occipital que la conocemos como el tubérculo yugular. Entonces decimos que cruza el tubérculo yugular. Una vez que cruza el tubérculo yugular, justamente se dirige a este foramen o agujero llamado el foramen yugular, que es por donde el nervio va a salir, en este caso del cráneo, ¿no? Pero para llegar a este foramen, el nervio tiene que, posteriormente, del tejido subaracnoideo, tiene que atravesar, en este caso, lo que es la aracnoides y también la aracnoides. Después, a nivel de lo que viene a ser el mismo agujero como tal, aquí estamos viendo esquemáticamente que la relación más importante que tiene el nervio glosofaríngeo por delante es con una vena, en este caso inicial, ¿no? La única relación que podemos mencionar. Una vez que ha salido ya del cráneo, ¿cierto? Por debajo del cráneo, decimos que el nervio se va a situar por detrás, en este caso de la arteria carótida interna, ¿ya? Luego se dirige hacia adelante o hacia abajo, tiene un trayecto anterior y va a cruzar en este caso lo que es la carótida externa. Una vez que ha cruzado la carótida externa, eh, va a seguir en su trayecto hacia adelante y va a tomar relación, en este caso, con la cara lateral del estilo faríngeo. Y también en ese momento es que se va a aplicar sobre lo que es principalmente el músculo constrictor superior de la faringe. ¿Ya? Una vez que ya estamos a nivel de la pared lateral de la faringe, el nervio se sigue dirigiendo hacia la parte de adelante y va a recorrer por
la parte inferior, en este caso de la tonsila o de la amígdala, palatina ya, porque estamos entrando a lo que es la cavidad bucal, y también se relaciona con lo que es la arteria palatina ascendente. Y para terminar, una vez que se acerca a lo que es el órgano de la lengua, pues bueno, justamente se va a dividir en varios ramos, ¿no? Y va a terminar inervando a este órgano, a la lengua, a nivel de la mucosa, principalmente alrededor de lo que son las papilas, ¿no es cierto? Más que todo las circunvaladas, y tiene mucha relación con lo que es el surco terminal de la lengua, que ya lo conocemos. Es justamente lo que nosotros estamos viendo en estos dos esquemas, ¿no? Este también es otro esquema donde justamente nos habla, ¿no? De la relación de la vena yugular con la carótida interna, y también habíamos mencionado a la carótida externa. ¿Qué pasa en este subtrayecto? ¿No? Nos van a dar ramos colaterales. Entonces, de esta forma tenemos, por ejemplo, un primer ramo que se conoce con el nombre de ramo comunicante con el facial. Antiguamente es lo que se llamaba el acercal, ¿no? Y esto lo hemos visto también de alguna forma cuando hemos elevado el nervio facial, ¿no? Justamente sus ramos colaterales extrapetrosos. Luego tenemos otro ramo que corresponde a lo que ahora se denomina con el nombre del nervio timpánico. Cuando más antes nosotros lo denominamos como el nervio de Jacobson. Este nervio también es importante, lo tenemos que recordar siempre porque es un nervio que va a inervar principalmente lo que es la membrana del tímpano, ¿no? Otros ramos, tenemos los ramos faringios, para la pared de la faringe justamente, y ramos musculares como son el estilo faringio, por ejemplo, y el músculo, perdón, el nervio o el ramo del estilo gloso, ¿no? He dejado para el último un ramo que es el ramo que corresponde al seno carotídeo, y estamos viendo justamente acá la imagen, ¿no? Debemos recordar de que el seno carotídeo se encuentra en el origen, en la primera parte de la arteria carotídea interna, ¿no? Viene a ser una dilatación de esta estructura. Es justamente donde llegan estos ramos, los ramos del seno carotídeo, carotídeo. Y esto es importante porque el seno carotídeo, recordemos, tiene una función de varoreceptor. Eso quiere decir que gracias a la inervación de este seno por ramos del gloso faringio, nosotros o nuestro organismo va a poder tener control sobre lo que es la presión arterial. En este caso, la presión arterial de todo el cuerpo, ¿no? O de todo el organismo. Desde el punto de vista funcional, habíamos dicho en principio, pues, entonces podemos encontrar una actividad o función motora, una sensitiva, una vegetativa y una sensorial. Hoy en día en algunos textos ya nos hablan directamente de una función sensitivo-sensorial, ¿no? Es como que ya han unido estos dos tipos de funciones. Cuando hablamos de la actividad motora, principalmente nos estamos refiriendo a los músculos. ¿Qué músculos? En este caso, dos, como estamos viendo en la diapositiva. Uno que es el músculo estilofaringio y el otro que es el músculo constrictor superior de la faringe. Esto es importante tomar en cuenta, ¿no? Porque si hablamos, por ejemplo, del músculo constrictor de la faringe, estaríamos hablando ya en la parte aplicativa funcional de lo que es la parte, el mecanismo, perdón, de la deducción.
deglutimos el alimento. Fuera de eso, tenemos la actividad sensitiva, y esto quiere decir que el nervio, por lo tanto, nos va a llevar la sensibilidad principalmente de, en este caso, la mucosa del oído. Pues estaríamos hablando principalmente del conducto tipo externo, ¿no? La trompa auditiva o conducto faringotimpánico, la mucosa de la faringe, ¿no? Las amígdalas palatinas y la lengua. En la parte clínica es justamente cuando nosotros nos presentamos un cuadro respiratorio, ¿no? Y sentimos como el paciente indica o dice un ardor en la garganta. Es porque justamente en ese caso la mucosa de la faringe está inflamada, también pueden ser las amígdalas, y entonces tenemos esa sensación, ¿no? Eso está directamente relacionado con lo que es la actividad sensitiva del nervio prosopático. Habíamos dicho sensitivo sensorial, entonces si hablamos de la parte sensorial, decimos que gracias a este nervio nosotros vamos a poder percibir las sensaciones gustativas, ¿no es cierto? Que se encuentran principalmente, ¿no? Se encuentran principalmente en lo que viene a ser las papilas eh, de la parte posterior de la lengua, ¿no? Las que están principalmente situadas a nivel de la bilingual, y hemos mencionado que en este caso son las papilas caliciformes, ¿ya? Eh, Hacia lo que es la parte vegetativa, o la actividad en este caso vegetativa, está fundamentalmente relacionada con lo que es la producción de saliva, ¿no es cierto?, por parte de la glándula, en este caso parótida o bacteria, ¿no? Por eso decíamos a un inicio de que está en relación con una de las glándulas salivales. Entonces, esa es la importancia en este caso del nervio glosofaringeo. ¿Qué pasa con el otro par craneal? Tenemos a continuación el nervio vago. Este es un nervio, hemos dicho, un poquito más especial, ¿no? Porque ya hemos indicado de que se extiende a la región torácica y termina incluso en lo que es la región abdominal. Bueno, para comenzar, este nervio es también un nervio mixto, ¿no? Entonces, quiere decir que tiene prácticamente todas las funciones que conocemos. Este nervio principalmente, voy a tal vez repetir nuevamente, se encarga de dar inervación a todo lo que son las vísceras o los órganos fundamentalmente del cuello, del tórax y del abdomen, ¿no? Los vamos a ir viendo después. ¿Qué pasa con el origen real? El origen real, en el caso del origen motor, también está dado a nivel de lo que es el núcleo ambiguo. Recordemos que el núcleo ambiguo es una especie de una columna, ¿no es cierto? Una columna que justamente da origen al motor a diferentes pares craneales. En el caso del origen sensitivo, ¿no? El origen sensitivo tiene relación con lo que viene a ser igual dos ganglios que se encuentran en el trayecto de este nervio, que son el ganglio, en este caso yugular, que ahora también se lo denomina con el mismo nombre de ganglio superior, ¿no? Y el ganglio plexiforme, que también tiene el denominativo de ganglio inferior. Ya la nomenclatura actual es mucho más sencilla, ¿no? Pero no debemos olvidarnos de que no debemos confundir con el ganglio superior e inferior o los ganglios superior e inferior del nervio glosofaringeo, porque tienen la misma nomenclatura.
Eso es en relación a lo que es el origen sensitivo. Y por último, lo que es el origen vegetativo. Esto está dado fundamentalmente por dos núcleos, ¿no? Uno, lo que se llama el núcleo eh, viseromotor, ¿no? Donde decimos que principalmente eh, son fibras que tienen su origen en el núcleo dorsal del vago, ¿no? Que así se llama. Eh, que también está relacionado con lo que es el trígono, en este caso del nervio vago. Y el otro núcleo, que es el visero sensitivo, ¿no? Que está más que todo relacionado, perdón, situado más hacia la parte lateral, ¿no? Del núcleo dorsal del vago. Esos son los orígenes reales que tiene este par craneal. Lo mismo, ¿cuál es el origen aparente? El origen aparente también se encuentra en el surco retrolivar, ¿no? Que está situado en la cara lateral del bulbo o de la médula oblonga. En este caso, por debajo, ¿no es cierto? Por debajo del nervio gloso faríngeo. Vamos a hablar igual de lo que viene a ser el trayecto, ¿no? Y las relaciones principales que tiene este nervio. Cuando hablamos del nervio eh, neumogástrico, o también llamado nervio vago, en su origen obviamente aparente, este nervio va a estar relacionado con el noveno par, ¿no? De la misma forma, este nervio se dirige hacia adelante, ¿no? Específicamente a lo que viene a ser el agujero o foramen yugular. Y es el lugar por donde justamente este nervio va a emerger, ¿sí? Va a emerger hacia la parte externa del cráneo. Un detalle que hay que mencionarlo es que, como estamos viendo en este esquema, el foramen yugular está dividido por una, en este caso, una membrana, ¿no? Un tabique en realidad. Entonces, por delante del tabique, el único nervio que encontramos es el nervio glosofaríngeo. En cambio, por detrás del tabique encontramos justamente el trayecto o el recorrido del nervio vago. Y en este caso sí podemos mencionar, mejor dicho, la relación importante con la vena yugular interna, que la tenemos aquí atrás, ¿no? En el mismo foramen o agujero como tal. Una vez que salimos de este lugar, que también como está en la diapositiva, antiguamente conocíamos esto con el nombre del agujero rasgado posterior, ¿no? Entonces el nervio va a descender ya en la parte exocraneal. El nervio va a descender entre lo que es la vena yugular interna, obviamente, y la arteria carótida interna, ¿no? Podríamos decir que hasta ese lugar, ambos nervios vagos tienen prácticamente el mismo trayecto o las mismas relaciones, ¿no? Empiezan a descender y se dirigen hacia el cuello y van a llegar a tomar relación, van a dirigirse en realidad hacia lo que es la arteria subclaviana, ¿no? Pero es ahí donde a partir de ese momento tenemos que hacer una diferenciación, ¿no? Como estamos viendo acá en el esquema. ¿Por qué? Porque ya eh, tanto el nervio vago derecho como el vago izquierdo van a presentar diferentes tipos de relaciones. En el caso del nervio vago izquierdo, ¿no? Como estamos viendo acá, inicialmente el nervio se dirige hacia abajo y va a presentar una relación importante con lo que viene a ser el callado de la óptica, ¿no?
¿ya? Callado. Luego, el nervio sigue su trayecto descendente y va a tomar relación con lo que viene a ser el conducto torácico, que sabemos bien que es un conducto que solamente se encuentra presente hacia el lado izquierdo en este caso, ¿no? De la región del cuello. Continúa su descenso y va a pasar por delante de lo que es el pedículo pulmonar. ¿Sí? Y una vez que baja delante del pedículo pulmonar, es ahí donde empieza a descender el nervio vago izquierdo por la cara anterior del nervio vago, perdón, por la cara anterior, en este caso del esófago, ¿no? El nervio vago izquierdo. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, vamos a terminar primero esto. ¿Qué pasa cuando empieza a descender o termina descendiendo por la cara anterior del esófago? Es ahí donde el trayecto de un trayecto torácico, ¿no? Pasa a ingresar a la región abdominal y empieza a tener un trayecto abdominal. El nervio vago izquierdo lo estamos viendo acá, ¿no? Que sigue descendiendo por la cara anterior del esófago, y una vez que atraviesa el diafragma, ¿no es cierto? El nervio vago izquierdo principalmente se va a dividir en dos grupos de ramos. Unos ramos que se van hacia la izquierda, ¿no? Que tienen relación directa con la glándula hepática, con el hígado. Por eso llamamos y decimos que son los ramos hepáticos. Y otro grupo numeroso de ramos que se dirigen directamente hacia lo que es la cara anterior, en este caso del estómago, ¿no? Eh, Existe, de acuerdo a algunos autores, un tercer grupo, que son ramos terminales en menor número, que se dirigen hacia lo que es el píloro. Por eso hablamos de los ramos pilóricos. Pero fundamentalmente no debemos olvidar de que existen los ramos hepáticos y los ramos gástricos. Esto es importante porque, bueno, antiguamente, ahora mucho ya no se realiza este procedimiento, pero antiguamente se decía la solución, ¿no es cierto?, para el tratamiento, para lo que venían a ser las famosas gastritis crónicas de un paciente. ¿Por qué? Porque en algunos casos se hacían lo que se llamaban las vagotomías, ¿no? Las vagotomías, principalmente la vagotomía izquierda, o se hacían las vagotomías selectivas, donde solamente se seccionaban, se cortaban algunos ramos terminales, ya sean, o en este caso principalmente los ramos gástricos, ¿no? Pero un procedimiento bastante complicado, tener que cortar cada uno de los ramitos terminales gástricos para dar tratamiento para el paciente con gastritis crónica, ¿no? Hoy en día ese procedimiento mucho ya no se lo viene realizando. Bueno, decíamos que había diferencia con el lado derecho, entonces, ¿qué pasa con el nervio vago derecho o el hemogástrico derecho? También desciende, decíamos, ¿no? Un trayecto dirigido hacia lo que es la arteria subclavia derecha, en este caso el que estamos viendo, pero en este caso ya el nervio vago toma relación con lo que viene a ser la vena cava superior. Si toma relación con la vena cava superior, se sobreentiende de que también va a tener relación con el tronco venoso brachiocefálico, por ende derecho, ¿no es cierto? Eso tal vez está por demás mencionar, pero bueno, lo vamos a recordar. Y finalmente, en su trayecto descendente continúa, ¿no?, hacia abajo, y también va, en este caso, va a pasar detrás del pedículo pulmonar.
Y también hay una diferencia con lo que es el lado izquierdo, ¿no? Y a partir de ese momento es que justamente el nervio vago derecho eh, se va al otro lado, o sea, hacia la cara posterior del esófago, porque el izquierdo se va por la cara anterior, el derecho se va por la cara posterior del esófago. Y de esta forma, lo mismo, acá está el diafragma, atraviesa el diafragma por detrás del esófago, lo estamos viendo aquí atrás. Este es el vago izquierdo, adelante, y el vago derecho atrás. Y una vez que atraviesa este músculo, el nervio vago derecho termina, en este caso, dividiéndose, como estamos viendo aquí, en dos ramas, una derecha y una izquierda. Cada una de estas ramas se va a encargar de ir a unirse a cada uno de los ganglios, ¿no es cierto?, que se conocen con el nombre de los ganglios semilunares. ¿Ya? Acá tenemos el ganglio semilunar derecho y el ganglio semilunar izquierdo. Como su nombre me dice, ganglio semilunar, tiene la forma de una semiluna, entonces la teoría nos dice que ambas ramas, o cada una de las dos ramas, derecha e izquierda, van a ir a los cuernos o a las extremidades internas de cada ganglio. Esta rama derecha está yendo a la extremidad interna del ganglio derecho y la rama izquierda a la extremidad interna del ganglio izquierdo. Y es ahí donde justamente van a terminar. De acuerdo a la teoría, esto es lo que se conocía antiguamente con el nombre de, en el lado derecho, esto, ¿no? La rama derecha. Eso es lo que se conocía como el asa memorable, ¿no? El asa memorable de Reisberg, que bueno, ya sabemos que por mucho no se utiliza ya hoy en día. En cambio, en el lado izquierdo, la rama izquierda llegaba a formar, decíamos, la denominada asa memorable de la Bastille. Pero el aspecto más importante de todo esto, como estamos viendo en este esquema, es que el nervio vago derecho, a través de sus dos ramas, nos va a llegar a formar parte de lo que es el plexo solar. Y este plexo solar es un plexo fundamental para la inervación de los órganos, en este caso ya de la región del abdomen, ¿no? Entonces, no olvidarse que hay una diferencia entre el vago izquierdo y el nervio vago derecho, ¿no? No terminan en el mismo lugar. Bueno, un detalle más, voy a aprovechar este esquema, que ambos vagos en su trayecto también eran ramos colaterales, ¿no? Solamente que en este caso los ramos colaterales de ambos medios vagos están divididos en grupos, de acuerdo a las regiones. Es así, por ejemplo, que acá arriba tenemos la presencia de los ramos colaterales cervicales, ¿no? ¿Cuáles son los ramos colaterales cervicales? Entre los que podemos mencionar está un ramo meningio, por ejemplo, los ramos faringios, porque también inerva la faringe, los ramos cardíacos, ya, cervicales superiores, después está el nervio laringio superior. Y no debemos olvidarnos de que este nervio laringio superior es importante en lo que es la parte aplicativa o funcional, ¿no? Porque es justamente un nervio que va a terminar a nivel específicamente de la región de la glotis, ¿no? Donde justamente se encuentran las, las cuerdas vocales, ¿ya? Después tenemos un, un ramo, o ramos, mejor dicho, que son los ramos carotídeos. Y si vamos a hablar de estos ramos carotídeos, también no debemos olvidarnos de que principalmente la función de estos ramos es ir a inervar el famoso seno carotídeo, igual que el nervio glosofaríngeo, ¿no? Luego el otro grupo que tenemos son los ramos torácicos,
Y dentro de estos ramos torácicos podemos encontrar, por ejemplo, al nervio laringio recurrente, que también es muy importante en la parte aplicativa, porque también tiene relación con lo que viene a ser la inervación principalmente de lo que es la glotis. Y si hablamos de la glotis, estaríamos hablando de lo que la parte aplicativa funcional es la fonación, o sea, la producción o la, la formación, en este caso, del sonido, ¿no? Porque el sonido es justamente, se forma en este caso en lo que es la laringe, específicamente en la glotis. Y otros ramos que podemos mencionar son los ramos cardíacos torácicos, los ramos pulmonares y los ramos bronquiales, ¿no? Finalmente, bueno, como habíamos mencionado, los ramos terminales que se encuentran a nivel del abdomen, ¿ya? En la parte funcional, ¿qué pasa con este nervio? Bueno, las funciones están dirigidas en varios sentidos, ¿no? Primero que nada, por ejemplo, tenemos que este nervio, el nervio vago, eh, desempeña una función importante, por ejemplo, en los músculos que corresponden a la faringe, al constrictor medio y al constrictor superior. Sin olvidar de que el glosofaringe inervaba al constrictor superior, ¿no? Y quienes quedaban, quienes faltaban, era el músculo constrictor medio y el constrictor inferior, que reciben inervación de los nervios vagos. Entonces está en relación con lo que es el proceso también de la deglución. Pero ya en la parte de fisiología se habla y se dice de que estos dos músculos, a través o gracias a este nervio vago, estos nervios vagos, participan en la última fase, ¿no es cierto?, de la deglución. Bueno, eso es un poquito más complicado y eso se lo va a ver con más detalle ya la parte de la materia de fisiología. Luego, ya habíamos mencionado de que al inervar la laringe, entonces tiene como función esencial, tiene, en este caso, lo que se llama la fonación, ¿no? Otra función importante es la del seno carotídeo. Ya hemos dicho que participa en lo que es la la función, hemos dicho, varoreceptora. O sea, ejerce un control sobre lo que es la presión arterial, ¿no? Bueno, eso es lo que concierne en relación al nervio vago o nervio neumogástrico. Pasamos al nervio espinal, o ahora llamado nervio accesorio, ¿no? O sea, craneal. Este nervio es un nervio ya con una sola función, es eminentemente motor, ¿no? Pero entre sus características es que este nervio tiene dos orígenes, vamos a decir así, o dos porciones. Una porción, en este caso vulvar, o sea, del bulbo raquídeo, nace ahí adentro, específicamente donde ya conocemos, en lo que es el núcleo ambiguo, ¿no? También llamada la columna gris, ¿no es cierto? Y la otra porción que es la porción medular. Y cuando hablamos de la porción medular estaríamos hablando de la médula espinal. Y la teoría nos dice de que este núcleo espinal se encuentra en el asta anterior de la médula espinal, ¿no es cierto? En los primeros 5 segmentos de la médula como tal, ¿ya? En relación a sus orígenes aparentes, bueno, tenemos de que en el caso de la médula, ¿no es cierto? Emergen por la cara lateral, aquí estamos viendo, específicamente, ¿no? Aquí por la cara lateral de la médula. Los ramos ascienden y se van a unir con, con el ramo que corresponde a la porción vulvar, la porción vulvar. Y la porción vulvar tiene su origen por el surco retroolivar o surco colateral posterior del bulbo. Y es así que ambos ramos, ambas porciones se unen y me forman, ya en lo último me forman el nervio espinal o nervio accesorio, ¿no? Lo mismo, ¿qué pasa en su trayecto? ¿No? ¿Cuáles son las relaciones más importantes que tiene este nervio?
En el caso de, por ejemplo, en el agujero magno, ¿no es cierto? Eh, Principalmente este medio va a pasar por el borde superior del ligamento dentado, ¿no? Que es un ligamento que corresponde a la médula espinal. Después va a pasar por la cara posterior de la arteria vertebral, obviamente a cada lado, derecha e izquierda. Y también después ya va a tener, o ya va a presentar en este caso, las relaciones a nivel de lo que es la cavidad craneal, ¿no? Y el agujero yugular como tal, ¿no? Y en el agujero yugular vemos lo mismo, como estamos observando acá, de que se relaciona tanto con el nervio neumogástrico como con la vena yugular interna, ¿no? Una vez que atraviesa el foramen, ¿no es cierto? Saliendo por el foramen, o que habíamos dicho antiguamente llamado agujero rasgado posterior, ya no se usa mucho ese nombre, el nervio se caracteriza porque ni bien atraviesa el agujero, el nervio se va a dividir en sus dos ramas. Decimos en una rama interna, ¿no es cierto? Y en una rama externa. La rama interna es la que va a tener una unión, decimos, una unión con el nervio vago, ¿no? Y gracias a esta unión va a producir la inervación motora, por lógica, de los músculos de la laringe. O sea, estaríamos hablando del constrictor medio de la faringe y del constrictor inferior, ¿no? Excepto el músculo estilofaringeo, ¿no? Y obviamente los músculos correspondientes a la laringe, los músculos propios de la laringe, ¿no? ¿Qué pasa con la rama externa? La rama externa tiene más una dirección lateral, o sea, hacia afuera, externa, vale la redundancia, y va a terminar inervando estos dos músculos, al esternocleidomastoideo por adelante y lateralmente, y al músculo trapecio por atrás. Y aquí estamos hablando de lo que es la región lateral y posterior, en este caso del cuello, ¿no? Ahora, en la parte funcional, este nervio, al ser eminentemente motor, obviamente inerva los músculos, ya hemos visto, ¿no? Entonces, es un nervio importantísimo en lo que viene a ser los movimientos cefalogiros, así se llama. Y su nombre ya me está diciendo, cefalogiros, o sea, movimientos o giros que va a tener en este caso la cabeza, ¿no? Es así que tenemos que, por ejemplo, la contracción de ambos externos cleidomastoideos me produce la flexión de la cabeza, ¿no? Acá, esto. La contracción de ambos trapecios me produce la extensión, o sea, cuando la cabeza se va hacia atrás, ¿no? Al revés. La contracción de cada uno de los esternocleidomastoideos me produce la inclinación lateral de la cabeza. La contracción de los músculos trapecios me produce la elevación de los hombros, ¿no es cierto? Como estoy viendo en este esquema. Entonces, por eso es que en su función, su parte aplicativa, es un nervio, un nervio accesorio bastante importante. Es así que solamente voy a mencionar, justamente por la inervación de este músculo del esternocleidomastoideo, es que cuando dormimos en una mala postura, o el nervio puede irritarse, inflamarse, o sea, hablamos de una neuritis, nosotros podemos presentar lo que se llama una tortícolis, ¿no? Cuando comúnmente decimos que nuestra cabeza, nuestro cuello está chueco, ¿no? No podemos mover porque tratamos de mover, tratamos de mover la cabeza y obviamente nos duele, ¿no? A nivel del cuello. Eso es lo que comúnmente se conoce con el nombre de la tortícolis, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer la parte aplicativa de este nervio. Y ya para terminar, tenemos el último par craneal, que es el nervio polus, o doceavo par craneal, ¿no? Este nervio también es un nervio eminentemente motor, tiene una sola función, ¿no? Entonces, el origen real, ¿no es cierto? El origen real va a estar a nivel de lo que es el bulbo raquídeo, específicamente
¿no es cierto? En lo que se llama la columna gris, ¿no? De la médula, bueno, oblonga o del bulbo raquídeo, ¿ya? Bueno, tiene un solo origen, porque es un nervio que solamente es motor. El origen aparente, ¿no es cierto? Y ya lo hemos visto en otras diapositivas. El origen aparente en este caso va a estar en el surco colateral anterior del bulbo, ¿no? O lo que también nosotros llamamos como surco preolivar, o sea, delante de la oliva bulbar. Ya. Luego, eh, bueno, acá tenemos justamente la presencia del surco preolivar y acá lo estamos viendo al nervio hipogloso en su origen aparente, ¿no? ¿Qué pasa con el trayecto y las relaciones de este nervio, ¿no? En el trayecto y relaciones de este nervio, a nivel de lo que es la cavidad del cráneo, ¿no? El nervio también va a recorrer el espacio que se denomina con el nombre de espacio subaracnoideo, ¿no? Donde va a cruzar justamente a lo que es cada uno de los hipoglosos, va a cruzar a la cabina de las arterias vertebrales, ¿no? Pasando de forma lateral, o sea, por fuera de las arterias vertebrales, ¿ya? También va a tener relación con la arteria cerebelosa posterior, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque está en relación con esta estructura que estamos viendo, que es la arteria basilar, que justamente uno de sus ramos es la arteria cerebrosa posterior. Una vez que tiene relación con estas estructuras, el nervio, perdón, hipogloso se va a dirigir hacia lo que viene a ser el agujero, ¿no es cierto? Condilio, ¿no? El agujero condilio. Ya no hablamos del foramen yugular, ahora ya hablamos del agujero condilio. Y es justamente a través del agujero condilio que el nervio hipogloso va a salir, en este caso, del cráneo, ¿no? Una vez que sale del cráneo, el nervio hipogloso va a empezar a descender por lo que es el espacio laterofaringeo, ¿no? El mismo espacio que recorre el nervio glosofaringeo. Va a empezar a descender y va a empezar a dirigirse hacia abajo y hacia adelante, ¿no? Y es justamente en ese momento donde este nervio empieza a dirigirse ya hacia la región anterior, en este caso del cuello, ¿no? Cruzando, ¿no? O teniendo en este caso relación eh, principalmente con algunos espacios, ¿sí? Y si hablamos de espacios, vamos a hablar de lo que se llaman los triángulos del cuello, específicamente el triángulo de Beckler y el triángulo de Pivot, que es justamente por donde va a discurrir, ¿no? Recorrer este mismo, ¿sí? Forman parte, el hipogloso forma parte importante de lo que son estos dos triángulos. Y de esta forma, ¿no? De esta forma, el nervio hipogloso va a llegar hacia lo que es la cara inferior, en este caso, del órgano intelectual, ¿no? Bueno, sin dejar de tomar en cuenta, ¿no? Sin dejar de tomar en cuenta que tiene también una relación directa con lo que viene a ser el músculo iogloso, el músculo geniogloso y también lo que es la glándula sublingual en su trayecto. Entonces, eso es lo que justamente estamos viendo acá, ¿no? También aquí está descrito que va a cruzar el músculo estiloioideo, va a cruzar el vientre posterior del bigástrico, ¿no? Aquí, acá lo tenemos al hipogloso, y va a tomar parte o va a tomar parte, mejor dicho, en los triángulos de Beckler y triángulo de Pivot, ¿no? Para terminar, habíamos dicho en la parte inferior o en la cara inferior de la lengua, tomando en cuenta a lo que es el músculo
geniogloso y a lo que es el músculo hiogloso, ¿no? Justamente acá lo vemos ya en su parte terminal al nervio hipogloso. Este nervio, al tener solamente la función motora, quiere decir que es un nervio importante en lo que es la inervación de los 17 músculos que tiene en este caso el órgano de la lengua, ¿no? Para terminar, en la parte aplicativa, el hipogloso, volvemos a repetir, es importante. ¿Por qué? Porque vamos a decir que interviene en los mecanismos, en este caso del primer tiempo, decimos, de la evolución, o la primera fase, si quieren, de la evolución, ¿ya? Haciendo que el bolo alimenticio, o proyectando en realidad, proyectando el bolo alimenticio hacia lo que es la parte de la faringe, hacia la parte posterior, ¿no? Y, y también, después, por último, también participa de forma importante en lo que es el lenguaje articular. O sea, no la fonación, sino la articulación de la palabra. ¿Por qué? Porque para que se formen las palabras, la lengua tiene que moverse, ¿no? Entonces, al darle movimiento a la lengua, el sonido, ¿no es cierto?, empieza a transformarse en palabras. ¿Y ya? Esa es la parte aplicativa importante del nervio hipogloso. Bueno, con eso hemos terminado la clase y espero que la explicación haya sido entendida y comprendida de forma clara y haya sido pues de utilidad tanto en la parte anatómica como en la parte aplicativa, ¿no? Un dato más antes de terminar esto es de que cuando se produce una lesión, decimos, ¿no?, del nervio hipogloso, la, la lengua, como estamos viendo en la imagen, se va a desviar hacia el lado sano. Pues en este caso, la lesión estaría en el nervio hipogloso izquierdo, ¿no?, porque la lengüita está desviada hacia el lado derecho, es contralateral. Bueno, como les decía, espero que haya sido entendida la clase y que les sirva pues en la parte aplicativa como en la parte funcional, señoritas y jóvenes estudiantes. Muchas gracias por su atención.